Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta edición del IDEATE a Distancia 2020, Nuevos Entornos, en la que se confrontarán las realidades de la economía mundial, nacional y local, con las problemáticas y alternativas de las empresas familiares, así como los desafíos de la interculturalidad y la movilidad laboral, que nos llevan a la reflexión sobre el papel de las escuelas de negocios en un contexto turbulento que exige respuestas estructurales y no coyunturales. La sesión del día de hoy, Interculturalidad en el Trabajo, forma parte de un ciclo de 3 conferencias, siendo esta la segunda, organizadas desde el Departamento de Ciencias Económicas Administrativas, en conjunto con la Dirección de Información y Servicios Académicos, a través de las coordinaciones de lenguas y culturas extranjeras y movilidad académica. Esto con el objetivo de sensibilizar a estudiantes del área de Ciencias Económico-Administrativas de la Ibero-León sobre la importancia de la dimensión intercultural e internacional en la preparación para el mundo laboral mediante la experiencia de personas que ya han colaborado en un ambiente laboral global. El día de hoy, la presentación será impartida por Dives Romero Salas, de quien me permito leer su semblanza. Dives Romero Salas es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con el certificado Japanese Language Proficiency Test, N1, certificación más alta de dominio del idioma japonés para un extranjero. Su experiencia con la cultura japonesa data del 2007, cuando empezó a estudiar el idioma en México. Se le otorgaron becas para una estancia de estudios de 2 años en Japón para perfeccionar sus conocimientos. Posteriormente, visitó el país de manera intermitente por motivos laborales y vivió en el mismo durante 1 año. Se adentró en la cultura japonesa, experimentando de primera mano las costumbres, comida, tradiciones y ética laboral de la misma, habiéndose desempeñado como ingeniero y como intérprete, principalmente en el sector de manufactura automotriz. Cuenta con experiencia en cooperación y conciliación entre las culturas mexicana y japonesa en el trabajo. Entonces, es así como le cedo la palabra a nuestro ponente el día de hoy. Y les recuerdo, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y al final de la sesión tendremos un momento para preguntas y respuestas. Bienvenido, Dives. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Karina. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Sentí muy bonito escuchar toda la semblanza que hicieron favor de escribir. Efectivamente, al inicio estuve nada más 1 año, pero ya después por estudios me quedé casi 3 y por trabajo un par de años más. Entonces, en general, tuve la experiencia de 5 años de estar viviendo directamente con los japoneses. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar. Como ya vieron, mi nombre es Dives Romero. Aunque de carrera inicié como ingeniero en sistemas, pues realmente después de ir a Japón estuve trabajando tanto como de traductor e intérprete como de ingeniero. Mi experiencia laboral en Japón fue en la ingeniería automotriz. Y bueno, también hablamos inglés y español. Encantados. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a disponer a iniciar la presentación. Como mencionan, pues al final checamos las preguntas. Me parece que va a ser por chat, como acaba de indicar Karina. Y pues bueno, vamos a arrancar. Es una presentación muy sencilla. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas como lo vayan considerando. Y al final las revisamos, ¿vale? Pues bueno, el índice de esta pequeña presentación lo referí todo al choque cultural. Lo dividimos en las siguientes fases o temas, que es el idioma, la comida, los comportamientos sociales, los clichés culturales y la cultura laboral. Dentro de cada una vamos a andar un poquito. Las primeras 2 son más de referencia y las últimas 3 son las que vamos a tomar más a detalle. Hasta aquí vamos bien y si alguien, bueno, si por alguna razón desean que me detenga o que voy muy rápido, me notifican, por favor. ¿Vale? Vamos a empezar. Respecto al idioma, el idioma de la cultura japonesa, o más bien el idioma japonés, probablemente algunos ya lo hayan escuchado en algún momento, tiene 3 alfabetos. Estos 3 alfabetos se denominan hiragana, katakana y kanji, y los japoneses utilizan
estos tres idiomas al mismo tiempo, perdón, estos tres alfabetos al mismo tiempo para poder realizar su escritura. Aquí debajo donde dice idioma, viene una frase pequeña en japonés que se lee Watashi wa dibusu desu, yoroshiku onegai shimasu. Por cierto, ¿me pueden indicar si pueden ver el mouse, por favor? Sí, sí se ve, Dips. Perfecto, gracias. Sí, sí se ve. Muy amables. Este primer carácter es un kanji que en español se denomina correctamente como un ideograma. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado, cada una de estas letras corresponde a una idea y representa un concepto como tal. Este segundo carácter es uno de los primeros alfabetos, el hiragana, que se compone de 44 letras aproximadamente. Estos siguientes 4 caracteres son mi nombre, que se escriben en katakana, que es el alfabeto que se utiliza de forma normal para escribir de forma extranjera. Perdón, los nombres extranjeros. Y después tenemos otra vez hiragana, otro kanji y hiragana. Como pueden ver, esta es una frase que simplemente dice, yo soy Dibs, mucho gusto. Y utilizan estos 3 alfabetos al mismo tiempo para poder escribir. Esto pues ya hace que tenga una dificultad más grande. Los primeros 2 alfabetos, que son más sencillos, son aproximadamente 44 o 46 caracteres cada uno. Y el otro, el de kanjis, de forma general, una persona japonesa utiliza en su vida diaria entre unos 3,000 y 4,000 kanjis. Otro punto importante es la importancia de la estructura gramatical. En distintos idiomas es muy común que después del pronombre personal lo que siga es el verbo. Por ejemplo, en español diría yo como pan. Entonces, cuando digo yo como pan, pues ya sé que la acción que quiero expresar es comer. Sin embargo, en el japonés los verbos siempre van al último. Y además, la conjugación del verbo siempre se da al final del verbo. Es decir, en lugar de decir yo como pan, la estructura gramatical del japonés sería yo pan como. Pero también, si quieres negarlo, dirías yo pan como no. Esto obliga, como el verbo viene hasta el final y la conjugación del verbo es la última de toda la frase, esto obliga a que tengas que escuchar todas las palabras y frases de la persona, del hablante, antes de poder expresar una opinión. Para nosotros es muy curioso porque en nuestra cultura estamos acostumbrados a tener la posibilidad de interrumpir, porque como ya dijo el verbo y ya lo conjugó, entonces el resto de la oración puede ser interrumpida. Sin embargo, en japonés no. Esto forza a que cada vez que estás escuchando a alguien, esperes hasta la última frase para saber si lo que está diciendo es positivo, negativo, en pasado, etc. Es una de las primeras, pues sí, choques culturales que se tienen con el idioma. De ahí vamos a pasar a la comida. Quise poner estos ejemplos adrede. En México lo que más escuchamos es el sushi, pero lo que nosotros comemos es una versión mexicanizada del sushi en rollitos. Y además, ya saben, como es México, pues le ponemos quesito, chilito, lo freímos, ¿no? Que pues para nuestro paladar está muy bien. Una comida típica de sushi es algo como lo que se ve en esta imagen. De hecho, esta, por ejemplo, es hueva de un pescado, este es hueva de carpa, esto es erizo, el que tiene muchos pelitos así. Lo parten y lo muelen para que te lo comas. Y después alrededor tenemos distintos tipos de pescado, siendo los más representativos el salmón, el atún aleta amarilla, un macarel y a lo mejor una conchita o algún otro tipo de cosas. Este es el tipo de sushi que comen allá, que es realmente lo que se refieren. Se compone de una base de arroz blanco que está mezclada normalmente con vinagre de arroz, un poco de sal y un poco de azúcar. Así que tiene un sabor muy leve, acidito. Y encima de ellos va ya sea la hueva de pescado o el corte de pescado en filete. Obviamente no lleva nada de hueso. Y se puede agregar un poco de salsa de soya pura o también un poco de wasabi. Del lado derecho, este que ven aquí, puse unos panecitos que se llaman anpan. Nota curiosa, pan en japonés se dice pan. Así que nunca se van a morir de hambre, no hay problema. Puse estos panes porque fue una de las primeras experiencias que tuve. Acababa de llegar y me dijeron, ¿quieres un pan? Y yo, sí. Estos panes están rellenos de frijol dulce.
porque en Asia los frijoles se cocinan con endulzante, con azúcar o con otro tipo de endulzante. Yo recuerdo mucho que cuando me dieron el primer pan, yo dije, ah, está chistoso, pero ¿por qué sabe como raro, no? Y me decían, ah, son frijoles, y yo, guácala, está en tu pan, llévatelo, ¿no? De nuevo, con el tiempo me acostumbré y me gustan mucho, pero fue uno de los primeros choques culturales en el paladar que tuve, porque obviamente nosotros comemos los frijoles salados, ¿no? Y de este lado, pues hay otro tipo de frijoles que también nosotros estamos nada acostumbrados. Este se llama natto. Este es un tipo de frijol pequeñito que es fermentado. Y al estar fermentado le sale una baba así que no se ve nada agradable y además despide un olor, pues sí, la verdad, putrefacto. Entonces la primera vez que lo ves también es así como de, ay señora, ya se le echaron a perder los frijoles, ¿no? Pero resulta que no, que esto se come así, normalmente se combina con arroz y más o menos a la mitad de la población le gusta y a la mitad de la población no le gusta. Siempre dicen que tiene propiedades para ayudar a manejar el colesterol. Entonces es uno de estos, como se le llaman ahora, superfoods, ¿no? Supercomidas. Y finalmente, de este lado en la derecha, tengo una imagen de lo que es un típico plato de comida corrida. Le puse así porque es como cuando llegas al McDonald's y pides un set de hamburguesa, papas y refresco. Bueno, ese set, ellos le llaman teishoku y le puse comida corrida para hacer una comparación. Siempre lleva un bowl de arroz blanco, un bowl con sopita tradicional, que usualmente se hace a partir de pasta de frijoles, y al centro usualmente va un pedazo de pescado, entre los más tradicionales, y si no un poco de carne o alguna otra cosa. Estos son rollitos de huevo hechos con azúcar. Estos son ciruelas agria que se utilizan como una especie de aderezo con el arroz blanco. Y tenemos papitas, champiñones. Este, por ejemplo, es una verdurita rara que son como algas color negro que se mezclan con frijolitos y zanahorias. Esto de tener unos 6, 7 platitos al mismo tiempo es algo muy común. Ellos no comen por tiempos. Ellos te dan toda la comida de golpe y tienen muchas cosas pequeñitas en lugar de tener como nosotros, ya sabes, un bistec o un pedazo de carne o un pescado con ensaladita. Ellos como que les gusta comer muchas cosas distintas, pequeñitas. Esto obviamente hace que cocinar pues sea bastante problemático a veces, ¿no? Vamos a empezar con cosas un poquito más profundas, por decirlo así. Los comportamientos sociales en Japón son sumamente distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados en México. Una de las primeras cosas que notas es que es muy fuerte esta noción de no causar molestias al prójimo. Es decir, la gente siempre va a tratar de no molestar, entre otras cosas de no hacer ruido, pero aparte de no pedir cosas, de no hablar de sus problemas, entre otras cosas, porque eso puede causar molestias a los demás. Eh, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un tren. Si se fijan, casi todo el mundo va callado. En los trenes, por ejemplo, no se hace ruido, que es otro de estos puntos que vamos a ver más adelante. Y es muy diferente de nosotros que estamos acostumbrados a que el transporte público es ruidoso, o que vas platicando, o tiene la música. Allá no pasa todo eso. Allá es todo muy tranquilo. Cada persona debe de saber su lugar. Si bien es cierto que en México también hay jerarquías en el ámbito laboral, en Japón son muy marcadas y siempre es importante que sepas tus jerarquías porque si no cometes lo que se le llama suicidio social. Es decir, todo el mundo te hace el feo y ya nadie te quiere hablar porque no sabes tu lugar. Se maneja la sobriedad en todo. Por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí, esta es una imagen de la estación de Shinagawa al sur de Tokio, una estación que es grande, pero además, si notan, en una hora típica laboral, podemos ver que la mayoría de las personas que están laborando tienen vestimentas de color negro, de color sobrios, beige, café, claro. Nunca, sí existe, pero la norma es que todo debe ser muy sobrio. Los colores sobrios, el comportamiento sobrio, las viviendas sobrias, todo. Para nosotros como mexicanos y acostumbrados a ver colores en muchos lados, puede ser un poco como impactante porque de repente sí para nosotros se ve gris, ¿no? O sea, para nosotros así como les hace falta colorcito, pero vaya, es su estructura, ¿no? No hace ruido, es importante no hacer ruido en los trenes, es importante no hacer ruido en las casas. Por supuesto que hay casas muy parecidas a las nuestras, con su jardincito, espacio y todo,
pero también es muy común que incluso en ciudades pequeñitas haya este tipo de edificios que son de unos 14, 15 pisos, pero además a lo largo tengan así 40, 50 departamentos pequeñitos. Es común que en Japón puedas encontrar departamentos de 20 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados, y aunque son muy pequeños, son muy prácticos. Pero claro, existen distintos tipos de construcciones y de nuevo, no hacer ruido, incluso si estás en tu departamento, es muy básico. ¿Qué quiere decir esto? Olvídense de que van a estar poniendo su estéreo o que van a hacer una fiesta. No, eso no pasa allá. Y de hecho, las costumbres son que si estás haciendo ruido y ya te dijeron que te calles y no te callas porque te valió, literal, le hablan a la policía para decirle, fulanito del departamento tal está haciendo ruido, y entonces llega la policía porque estás perturbando la tranquilidad social. La puntualidad es sumamente importante allá. Allá no existe nada de que, ay, llegué 5 minutos tarde, no pasa nada. No existe ni siquiera el llegué un minuto tarde. Y de hecho, si te dicen quedamos a las 8 de la mañana, se espera que 10 minutos antes ya estés listo y puntual en el lugar donde estés. Es decir, la puntualidad es 10 minutos antes. Si llegas a la hora, ya vas tarde. Y también para nosotros, y eso me ha pasado muchísimo, sobre todo para nosotros los latinos y para las personas del Medio Oriente, esto de la puntualidad en general nomás no se nos da, ¿no? Entonces siempre pasa que o sea, ellos son muy marcados con esto, entonces te dicen a las 8, llegaste 8 con uno, te van a decir, llegaste tarde, ¿no? Porque además todos los japoneses ya están 10 minutos antes. Esto es algo que para muchas personas puede ser demasiado, pero es su forma de vida. La introspección. Los japoneses se les enseña que deben de ser capaces de poder conocerse a sí mismos. Es decir, introspección como tal es inspeccionarte a ti mismo, hacia tus adentros, saber quién eres, qué te gusta, a qué estás dispuesto, a qué no. Aquí en México esta parte de la introspección es muy poco marcada porque a nosotros se nos enseña a ser más extrovertidos, a dialogar, a platicar, a interactuar con otras personas. Y obviamente no es que ellos no puedan hacer eso, simplemente que la parte de la introspección es muy importante y normalmente es muy común que, por ejemplo, ellos pasen la mitad del tiempo solos y la mitad del tiempo con alguien, ¿no? Y mientras que nosotros la mayor parte del tiempo estamos con alguien, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Entonces, eso, por ejemplo, también puede pegar muchísimo porque para nosotros, a lo mejor al inicio nos podemos sentir como solos, ¿no? Y eso, la verdad, pues sí, también culturalmente es pesado, es duro, porque tú estás acostumbrado, por supuesto, yo entiendo niveles más, niveles menos, pero que tienes tus amigos, tienes tu familia, tus compañeros de trabajo, y allá las áreas de trabajo o los estudios pueden llegar a ser muy estrictos en el sentido de, en algún momento recuerdo que me dijeron, así, para ellos es muy normal decirte, no, 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 tú y yo no somos amigos, somos compañeros de trabajo, es distinto. Por favor, no rebases los límites. Y es así como de, ok, gracias, no rebasar límites. Al principio puede ser pesado. Por lo mismo, es muy importante allá saber estar solo. Aquí en México, de forma general, estar solo es una especie de tabú que no está escrito. Es decir, si bien hay mucha gente que le gusta estar solo, la mayoría siempre se ve acompañado. No estamos acostumbrados a salir solos a hacer actividades. Si vamos al cine, vamos acompañados. Si vamos a comer, vamos acompañados. Por supuesto, ellos también lo hacen, pero es súper común que tú vayas al cine solo o que tú vayas a comer solo y que además, o sea, por ejemplo, uno les pregunta, ¿y si te sabes solo así, si te gusta? Y te dice, claro, pues así puedo hacer lo que yo quiera y no tengo que estar cuidando, interactuar con otra persona, porque qué flojera estar cuidando, interactuar con otra persona todo el tiempo, ¿no? Y para nosotros, o sea, las primeras veces en general es como, ok, interactuar con otras personas puede ser cansado. Nosotros al inicio no entendemos eso y es un choque cultural porque nosotros estamos acostumbrados a interactuar con las personas. Y finalmente puse una frase que fue una de las que más me impactó al inicio. Yo estaba aprendiendo a charlar, estaba aprendiendo a hablar, estaba aprendiendo sobre todo a cómo comportarme. Y vaya, en México siempre se te enseña que debes de ser claro, conciso, que debes de expresar tus ideas, que debes de ser fluido hablando. Eh, tuve mucha suerte y tuve capacitación y cuidado de muchas personas a mi alrededor
Y recuerdo que un viejito muy sabio me dijo, yo te voy a enseñar lo más importante que debes de saber en una plática. Yo, sí, sí, perfecto. Literal, llevaba mi libretita y mi lapicero, mi bolígrafo, y me dijo, lo más importante que debes aprender en una conversación es a quedarte callado. Y yo, ah, muy bien, muchas gracias. En ese momento no lo terminaba de entender, pero con el tiempo entendí que muchas veces para los japoneses un silencio vale igual o más que una plática, que una palabra, que una frase. Entonces sí es importante tener mucho cuidado en los momentos, sobre todo, que debes de guardar silencio. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat conforme les vayan ocurriendo para que no se les olvide y al final las podemos ir revisando, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Clichés culturales. Esta le quise agregar porque es algo que a lo largo de mi vida me han preguntado mucho y hay cosas que de verdad sí, hasta me sorprende que me las pregunten, pero bueno, claro, estamos del otro lado del mundo y pues no siempre es fácil tener la información. Lo de los samuráis, el honor, el shogun y todo esto. Esta imagen que tenemos a la derecha es de un samurái real de época. Probablemente es del 1800 y pico, 1900, justo terminando la restauración de la era Meiji. Quienes tengan interés, les recomiendo, ya hay muchos videos y por supuesto mucha información en páginas como Wikipedia, etcétera, acerca de la época feudal y la transformación de Japón, la unificación, etcétera. Sí, sí hubo samuráis y todo esto. Este tipo de ropas que utilizan se denomina, actualmente para hombres se denomina hakama, por este tipo como de, no es una falda pantalón, pero es algo parecido. Eso es lo que se denomina hakama y todo lo demás es un kimono. Hay kimonos para hombres y kimonos para mujeres. Eh, Perdón. Uy, un momento. Gracias. Entonces, por ejemplo, ellos actualmente utilizan los kimonos como, sobre todo para festivales y si hay personas, hay reuniones de personas que les gustan expresamente los kimonos. Estos kimonos son actualmente increíblemente caros. Es muy común que un kimono normal de hombre te cueste un poco más de 100,000 pesos y un kimono de mujer te puede costar a partir de 200,000 pesos y de ahí te puede seguir a millones de pesos, literal. O sea, es carísimo. Ellos lo que hacen es rentarlo o literal se los heredan de familia en familia. Ya no se visten así, obviamente ya no andan por la vida con espadas, ni cuchillos, ni nada. Y bueno, es una cosa porque todavía me la preguntaban así, oye, ¿ya andan vestidos de kimonos? Y yo decía, pues sí, en los festivales, como nosotros nos vestimos de vaqueritos en la revolución, ¿no? O cosas por el estilo. Artes marciales, sí, Japón es un país en el que se generaron muchas artes marciales como el karate, el judo, el sumo. Por supuesto que se enseñan en las escuelas, pero se enseñan, o sea, en una escuela normal se enseña como nosotros nos enseñan a jugar fútbol, básquetbol y béisbol, ¿no? Y ya de ahí, solamente las personas que les interesa mucho es cómo se meten a estudiar y por supuesto, como es una parte importante del país, como deporte, pues enseñan y tienen mucho orgullo de ello. Pero no es que todas las personas sepan hacer artes marciales, también es algo que en algún momento me comentaron, ¿no? En los festivales tenemos distintos tipos de festivales, como el ver las flores de cerezo en Sakura, los festivales de... Ellos tienen una festividad que es muy parecida al Día de Muertos, que se llama Ogón, en donde también se hacen ofrendas, pero pues allá no ponen calaveras ni nada así, ¿no? Y también hay otros festivales que son como muy locales, por ejemplo, al norte del país que nieva muchísimo, o sea, nieva metros de nieve por día, se hacen festivales de hielo, por ejemplo, ¿no? El anime. Hay muchísima gente que me pregunta acerca de esto, sobre todo cuando estaba más joven. Sí hay anime, por supuesto que son productores de anime, pero no es como que todo el país esté metido en la cultura del anime. De hecho, perdón por la palabra despectiva, pero así como alguna vez a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado la palabra otaku,
que es una persona que le gusta mucho el anime y las figuritas y que solo hace su vida de esto, pues allá también se escucha esa palabra como otaku con el mismo sentido peyorativo o despectivo, ¿no? Sí hay una, pues es una, vamos a decirlo así, sección, una colonia en Tokio, donde es específicamente para este tipo de personas que tienen mucho interés en los animes, en las figuritas, en los videojuegos, en todas estas cosas que de repente vemos. Pero es solo esa, ¿no? O sea, el resto de la cultura, la verdad, no le importa, muchos lo ven como mal o como algo no adecuado para estar gastando el tiempo. Y aunque sí existe una zona en específico, pues el resto del país no. Por supuesto, los que más consumen el anime, así como en cualquier otra parte del mundo, pues son los chicos jóvenes que ven las caricaturas, los libros, los mangas, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, aunque hay muchísimo de dónde echar mano, quise poner esta pequeña imagen de un anime muy, muy viejito que se llama Sasae, Sasae-san, que es el nombre de la chica, y entonces me gusta mucho este anime porque aunque es muy viejito, habla de historias y peripecias, es más como de risa, pero es un anime muy familiar y esta imagen me gustaba mucho porque representa como un poco más valores antiguos o bueno, un poco más no tan modernos de la cultura japonesa, donde lo más importante era la cena, donde se reunía toda la familia, se sentaban de esta forma tradicional en el tatami a compartir la comida, ¿no? Que obviamente, aunque sé que hay muchísimas variantes de anime, y si te gusta está muy bien, realmente pues hay muchas más cosas acerca de la cultura que solamente el anime, ¿no? Eh, el sushi extranjero lo puse así porque como les expliqué al inicio, pues el sushi realmente que ellos comen es muy distinto del nuestro. Al sushi extranjero le dicen en general como sushi California, por los rollitos California, que sí existen en Japón, pero pues para ellos es más como algo como exótico, ¿no? Allá no hay sushi con queso, no hay sushi con chilito, no hay sushi empanizado, no hay nada de esto. Muchísimo menos lo mezclan con fruta como nosotros, que en algún momento los he visto con mango y cosas así. Para ellos eso es así como de, sí, no, eso no existe y no nos gusta. Y finalmente, Japón, China y Corea son países, lugares completamente distintos. Por supuesto, tienen raíces culturales parecidas, pero pues es lo mismo que si me dijeras que México, Brasil y Argentina son lo mismo. Tenemos raíces culturales parecidas y en algunas vamos a coincidir, pero cada uno tiene una cultura completamente distinta del otro. A lo mejor alguno de ustedes ya sabe, China escribe en puro kanji, las ideogramas, las grafías. Corea utiliza su propio alfabeto que se llama Hangul, que desarrollaron, si mal no recuerdo, en 1800, y Japón utiliza sus dos alfabetos y kanjis de China. Los kanjis y bueno, hace mucho tiempo, antes de que hicieran su propio alfabeto, Corea también utilizaba los kanjis de China. Actualmente, aunque los kanjis de Japón vienen de China y aunque se puedan entender la mayoría, sí, hay kanjis completamente distintos que no se entienden en el uno o en el otro. Un chino puede ver japonés y medio entenderle, y un japonés puede ver el chino escrito y medio entenderle, pero si se ponen a hablar no van a entenderse nada, así ni un poquito, y coreanos ni se diga, ¿vale? Hasta aquí vamos bien, espero que sí. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Eh, la cultura laboral. Hay muchos puntos que son distintos, sobre todo en la vida social, pero sobre todo en la empresa. La verdad es que también hay una gran, gran diferencia en el modo de trabajo. Eh, yo estoy laborando en México desde 2010 y en el intermedio he estado un par de años en Japón y sí puedo decir que la diferencia laboral es muy distinta. Para empezar, si bien es cierto que también en México se aprecia que las personas se queden, por ejemplo, más tiempo en el trabajo y tenemos frases como ponerse la camiseta, etcétera. No, bueno, en Japón es, o sea, demasiado. Se espera que estés mucho tiempo en la empresa. Por supuesto, hay personas que se regresan a su hora, pero hay un fenómeno muy extraño. Bueno, a mí me parece muy extraño. A veces, como saben que tienen que estar mucho tiempo en la empresa, de repente como que toman descansos como largos o como que de repente no le meten mucha velocidad, como que nunca intentan hacerlo bien y rápido para sacarlo, sino como que todo es, no, hazlo con mucha calma, mira, mejor piénsalo bien, quédate aquí.
Pero también es cierto que en efectividad pues pueden distanciar mucho, ¿no? O sea, se toman mucho tiempo para hacer las cosas. A diferencia de nosotros que normalmente estamos en una pauta más de rápido, hazlo bien, ahora, lo quiero para ayer. Allá se toman mucho tiempo para hacer las cosas, que al principio es curioso, pero también puede ser muy aburrido para nosotros, ¿no? La cultura de la mejora, Kaizen, entre otras, estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor ya han escuchado el Kaizen, el 5S, el Lean Manufacturing, la seguridad es primero y muchos conceptos más que sí son de la cultura japonesa, que a nosotros en México nos cuesta mucho trabajo porque nosotros, de nuevo, sé que hay de todo, pero en general hay mucha gente que es como, si sirve, no lo toques, ¿no? Y es así como de, y ellos son así como de, ya le hice una mejora en este proceso de producción, le reduje un segundo y te dice, no, pero ¿sabes qué? Está muy caro, hay que reducirle el costo. ¿Y tú qué? Y entonces tienes que empezar a investigar materiales, proveedores, te pasas varios meses, logras hacer una reducción de costos y te dicen, sí, pero ¿sabes qué? La ergonomía no queda muy bien. Ahora está un estudio de ergonomía para que el proceso quede más balanceado, ¿no? Y tú, ok, ahora vamos a hacer un proceso. Y están así todo el tiempo, todo el tiempo, que para nosotros también puede llegar a ser a veces abrumador, porque nosotros estamos más acostumbrados a trabajar bien, no lo toques, y si vas a mejorar algo hay que hacerlo rápido y tenemos tanto tiempo y tenemos que llegar a... De nuevo, ellos se toman mucho tiempo para hacer las cosas. Serviciales y roles y responsabilidades difusos. Ellos son serviciales y son serviciales de una forma muy distinta. Si está mi jefe y tengo la oportunidad de retirar su plato en el comedor, lo hago, ¿no? Si está mi jefe y me pide que investigue el punto A, entonces yo voy, investigo el punto A, pero también investigo que a lo mejor el punto B es buena opción y también existe el punto C, y entonces hago todo y se lo muestro para que él ya nada más escoja, ¿no? También, por ejemplo, si mi puesto es que yo soy un ingeniero del proceso A, o sea, está muy bien, pero si el ingeniero del proceso B necesita ayuda, vas y le ayudas al ingeniero del proceso A. Obviamente es muy distinto porque como los roles y responsabilidades existen, pero están difusos, si alguien te manda a hacer algo, no importa qué, lo haces. Pero también es porque allá la gente no es abusiva. Como intentan no generar molestias, no es como aquí que de repente digan, ah, pues como ya lo hizo, ya que lo haga él. No. Es, oye, no, ¿sabes qué? Muchas gracias por ayudarme. Y entonces, genuinamente, entre esas dos personas pueden hacer algo bueno, pero no tratan nunca de ser abusivos, ¿no? Entonces, esto es muy distinto. Eh, Nosotros usualmente lo que queremos hacer es, no, ¿sabes qué? Mi chamba es A, B y C, yo no voy a hacer nada más que A, B y C porque además no me pagas más, ¿no? Y ellos son así de, no, pues mi trabajo es A, B y C, pero si tú quieres que haga D y F, también le echamos ganas, no hay problema, ¿no? La jerarquía es vertical, pero las decisiones son horizontales. Esta también es muy curiosa porque el jefe, por ejemplo, en México, de forma general, insisto, sé que hay muchos modelos, de forma general, si el jefe dice algo, lo pasa de arriba hacia abajo y va llegando sobre la cadena alimenticia jerárquica hasta que llega la persona que lo hace, ¿no? Entonces, si el jefe dijo, pícale el botón rojo ahora, entonces el gerente dijo eso, entonces el jefe va a decirlo, el supervisor va a decirlo y el operador que lo va a hacer va a decirlo, ¿no? Ellos no hacen eso. Los jefes sí, por supuesto que son una autoridad, pero ellos no son quien toman las decisiones. Lo que pasa en Japón es un proceso muy distinto y muy simpático para nosotros. Está, en el ejemplo que acabo de dar, está un gerente, un jefe, un supervisor y los operadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? Oficinistas, no hay problema. Las personas que están hasta abajo de la pirámide platican entre sí para decidir qué es lo que piensan que es mejor. Una vez que todos se han puesto de acuerdo, entonces van y le dicen al siguiente nivel a los supervisores, oye, ya todos platicamos y hemos decidido que esto es bueno y es lo que queremos hacer. Todos los supervisores dicen, ah, ya todos platicaron, ¿están de acuerdo? Sí. Le ajustan y entonces lo pasan al siguiente nivel, a los jefes. Y le dicen, no, pues jefes, ya revisamos esto y esto es lo que queremos hacer. Ah, muy bien. Finalmente llega el gerente y le dicen, ya todos platicamos, ya estamos de acuerdo en que queremos hacer esto y así se hace. Y el gerente ya me dice, ah, sí, está muy bien, háganlo y pues aquí, aquí, acá. Ya nada más guía, ¿no? Entonces, la jerarquía, sí, por supuesto, el jefe es la cabeza, pero realmente las decisiones se toman de abajo hacia arriba
y siempre, siempre, siempre en constante verificación con el resto del personal. Una de las cosas que ahorita se me pasó comentar en la diapositiva anterior es que siempre dan más importancia a la comunidad que al individuo. Tan es así que en Japón la unidad más pequeña considerada no es la persona, no es el individuo. La unidad más pequeña es la familia, ¿no? Entonces ya de ahí también pues te van dando como cosas distintas. Otra cosa muy común que hacen en el trabajo es a prueba de errores. Lo más sencillo es mejor. ¿Qué quiere decir? Eh, Nosotros estamos acostumbrados que cuando nos piden un sistema a prueba de errores, pues lo que intentamos hacer es meter sensores, un cálculo muy importante, cosas como mucho más elaboradas. Ellos lo que hacen es, por ejemplo, los puertos USB, al menos los 2.0, si se fijan, pues tienen la mitad llena y la mitad vacía, ¿no? De modo que solamente puedas conectarlo en un sentido, porque además, a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, esos conectores, si lo conectas, si lo pudieras conectar al revés, lo quemarías. Entonces, para evitar que lo conectes de mal forma y para asegurar que todas las veces lo conectes del mismo modo, le pusieron un tope, ¿vale? En los conectores USB, de hecho, si tú lo ves, tiene una parte llena y una parte vacía. Y la parte llena es la parte que no debes de conectar. No sirve para nada y de hecho, si se la quitaras y lo conectaras en la orientación correcta, el USB serviría perfectamente. Eso es un pocayoke, así se le llama a estos dispositivos a prueba de errores, pero no es un sensor ni un cálculo extremadamente difícil ni nada. Ellos entre más sencillos lo hagan y funcione, mejor. De hecho, no les gusta poner como mucha tecnología porque después se vuelve muy difícil ya sea de manejar o de mantener. Entonces, entre más sencillo siempre es mejor. Otro ejemplo que me gustó mucho es que después del invierno, allá tienen muy marcadas las estaciones, entonces tienen primavera con pastito verde y florecitas, pajaritos e insectos, y pajaritos, perdón. Verano hace mucho calor, todo reverdece mucho, crece. En otoño se caen las hojas, se vuelve amarillo, sopla el viento muy fuerte. Y en diciembre, dependiendo de la zona, en algunos lados nieva, pero en general hace mucho frío. Terminando diciembre y pues obviamente se seca el pasto, hay que volverlo a plantar o cuidar, llaman a un jardinero. Y entonces el jardinero empieza a echar abono en el pasto, ¿no? En la empresa. Y pues está ahí y dice, sí, pues claro, normal, ¿no? O sea, pues no, resulta que aquí en México, por ejemplo, cuando van a echar abono, llevan su bombita, les esparcen el líquido transparente y pues voilà, ¿no? Si al mediodía le da la hora de comer, pues regresa y la persona se acuerda dónde se quedó y sigue echando el abono, ¿no? Bueno, en Japón, cuando echan el abono, tiene un pocayoke. El líquido es de color verde. De modo que el pasto seco, pues cuando le echas el líquido verde, se nota exactamente dónde ya le echaste y dónde no, para que cuando te vayas a comer, no te preocupes por si se te olvida en dónde te quedaste. Simplemente regresas y pues donde no está verde es donde te quedaste y le sigues echando. Son cosas muy sencillas que no cuestan casi nada, que no requieren gran tecnología y que son más de estar pensando e ideando, siguiendo esta cultura de la mejora. Finalmente, los japoneses, aunque tienen mucha tecnología y muchos desarrollos precisamente por estas mejoras, tienen esta idiosincrasia de que lo que es bueno no cambia. En la última frase dice, lo que es bueno no cambia, es eterno, y dice adelante Mitsukoshi. Quise poner esta porque los japoneses tienen mucho esta idea de que cuando algo es bueno, realmente bueno, no hay necesidad de cambiarlo. Pero obviamente las cosas que son realmente buenas son excepcionales, son pocas, ¿no? Mitsukoshi es una cadena de centros comerciales carísima en Japón. Hagan de cuenta como Palacio de Hierro, pero así nivel primer mundo, región 8000 plus ultra, todo carísimo. Y es muy simpático porque en una de las veces, este centro comercial del que les estoy hablando, hay varios, pero el principal está en Ginza, en Tokio. Ginza es un área que es conocida mundialmente por ser la más costosa de todo el mundo. O sea, el metro cuadrado de Ginza, esta zona, es el más caro de todo el mundo. O sea, no importa dónde vayas, va a ser más barato que ahí. Y este centro comercial, en alguna ocasión que fui, tenía ¿cómo se dice?
una pancarta, una lona, un promocional enorme, donde había unas como vasijas de madera o algo por el estilo que estaban hechas a mano y con la misma técnica milenaria desde el shogun y las arañas. Y decía esto exactamente: lo que es bueno no cambia, es eterno. Y dije, claro, Japón al 1000%, ¿no? Eh, de forma general, ha sido esta pequeña presentación acerca de distintos puntos, sobre todo ahondando un poco en comportamientos sociales, clichés culturales y sobre todo cultura laboral. Por supuesto, hay muchísimo más de donde echar mano. Podremos seguir hablando aquí horas, pero bueno, en esta ocasión han hecho el favor de invitarme a dar esta pequeña plática. Muchísimas gracias a todos por su atención y bueno, creo que ahora viene la parte de las preguntas. Nada más si me ayuda el staff, por favor. Y no sean malitos, denme 2 minutitos porque ya me dio frío. Me voy a poner un suéter de rapidísimo. Karina, te dejo la palabra. Muchas gracias. No me tardo. Muchísimas gracias, Dips. Bueno, chicos, es ahora el momento. Si ustedes tuvieran alguna duda, algún comentario, alguna inquietud que quisieran compartir con Dips, que algo que les haya quedado por ahí de la presentación no tan claro, algo que a lo mejor quisieran que les profundizara un poquito más, pues es ahora el momento. Lo pueden hacer a través del chat y nosotros podemos leer sin problema sus preguntas. O si gustan, también pueden abrir ustedes mismos su micrófono y hacer las preguntas directamente. Yo tengo una duda. Hola, buenas tardes. ¿Alberto? Sí, Súper. A ver, espérame, te voy a dejar de compartir. va. ¿Y me veo? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Dime, Alberto, ¿en qué te puedo servir? La parte cultural, bueno, y todo lo que mencionaba de los valores, la puntualidad y toda esa parte, ¿realmente o sea, se utiliza también en un público como joven? O sea, en gente como de nuestra edad, ¿es tan ¿Cuántos, drástico o cuántos años igual puede tienes? ser más flexible? ¿Cuántos años tienes, Alberto? 21. 21, perfecto. Mira, esta cosa de la jerarquía empieza desde cuarto de primaria. Y empieza desde cuarto de primaria, no porque no se intente desde antes, sino porque en cuarto de primaria, más o menos, a esa edad, 9, 10 años, los niños empiezan a tener la parte cognitiva de que hay rangos. Antes de eso no son capaces de entenderla. Por supuesto, los muchachos a los 13, 15, 17 años, pues es como aquí, ¿no? Se quieren así ver como rudos y yo puedo hacer todo. En la parte de la escuela, sobre todo en la secundaria y en la prepa, empiezan a cuadrarse mucho más porque hay una cosa que le llaman clubes, en donde tienes, por ejemplo, el club de karate, de judo, de sumo, el de béisbol, el de fútbol, el de música, el de teatro, el de lectura. Tienes muchísimos talleres. Y en estos clubes, la mayoría de los chicos entran a alguno de ellos. Usualmente, como tienes secundaria, prepa o universidad, entonces tienes los clubes y tienes al de primero, al de segundo, al de tercero, y en caso de la universidad, pues al del cuarto año. Y entonces ahí también está muy marcado se les dice, a lo mejor han escuchado la palabra senpai, que es como superior, y kohai, que es como subordinado. Entonces, obviamente, si eres de primero, pues tienes el senpai de segundo y el de tercero. Y si eres de segundo, tienes un senpai de tercero y tienes un kohai de primero, un superior y un subordinado. Y si eres el tercero, entonces ya eres el superior de la escuela y entonces ya tienes puros subordinados. Sí es más flexible, pero con tus amigos cercanos, ¿sabes? Con tus cuates. Pero ya en la universidad, si se te ocurre, por ejemplo, meterte a un club, ahí ya no. O sea, ahí es o eres el de abajo, el de en medio, el de arriba, el de más arriba. Entonces, sí, por supuesto, no es así como, ay, todo es súper cuadrado y nadie se relaja nunca y no podemos echar este relajo. No, para nada. Pero con tus amigos. Y de nuevo, nada más hay que diferenciar. Estos son mis amigos, estos son los del club, estos son los de la escuela. Entonces, es distinto, ¿no? Ok, ¿Sí, más o menos muy. respondí tu pregunta? Sí, sí, claro. Muchísimas gracias. Súper, gracias.
¿Alguna otra pregunta, chicos? No tengan miedo. Ahorita que es virtual no les puedo hacer nada, así que no se preocupen. Yo tengo una pregunta. Dime, ay, ¿cómo te llamas? Verania, Verania. Mucho gusto, Verania. Adelante, por favor. mucho gusto, muchas gracias. En el tema sobre cómo está muy marcado el tener límites y el no sobrepasar límites, por ejemplo, con amigos y compañeros del trabajo, ¿cuáles son como estas fronteras que no hay que cruzar, por ejemplo, en el ámbito de amistad y el laboral? Claro, mira, algo que nos pasa a nosotros muy común en México, y de nuevo, insisto, estos son solamente términos generales. Por ejemplo, si yo en algún momento, nosotros somos, en inglés se le dice chit-chatters, nos encanta hacer pláticas pequeñas de nada, ¿no? O sea, como, ay, hoy hace mucho calor, ay, sí, hace mucho calor, ¿no? Y yo creo que a todos, o bueno, la mayoría de la gente te ha pasado en algún momento de la vida que alguien se te acerca, que no conoces y te pones a platicar y te cayó bien, ¿no? Nosotros somos muy dados a eso, a platicar, y entonces en una de esas le empiezas a platicar que tu hermano, o que tu mamá, o que tú un día hiciste y bajaste y subiste. Ellos no hacen eso. Ellos hablan en el trabajo de cosas de trabajo. Y no quiere decir que sean rectos o que sean súper fríos. Simplemente que, por ejemplo, yo en el trabajo le voy a llegar a decir, ay, no, fíjese que le entrega fulana, hoy se retrasó. Ay, sí, fíjate ese proveedor, que no sé qué, ¿no? O ¿sabes qué? Es que está muy difícil esta parte de este proceso y hay que mejorarla. Ay, sí, fíjate que a mí me pasó tal, tal y tal en este proceso. Sí son abiertos, pero toda la plática va englobada a trabajo. Si tú en el trabajo te pones a preguntar como en México, ay, fíjate que yo utilicé, ay, yo qué sé, ¿no? El shampoo tal y me deja el cabello bien bonito, por poner un ejemplo cualquiera. O sea, la gente te hace así como, ah, qué bueno, ¿no? O si les dices cosas como, oye, ¿y tienes hermanos? Así que para nosotros es súper común preguntar, por ejemplo, te hacen así como de, sí, por. Es así como de, ¿por qué me preguntas eso, no? Y sí, si de plano ven que como que no entiendes que no hay que hablar de eso y te estás sobrepasando de los límites de lo que es laboral y de lo que hay que hablar laboralmente hablando, o sea, es decir, si estás en una empresa, pues hablas de cosas que le refieren a la empresa. Si te quieres poner a hablar de tu familia, de tus amigos o de qué te gusta, estás sobrepasando el límite. Que es como raro, ¿sabes? Es como, o sea, al inicio te ven así como, ¿y a ti tú por qué quieres saber eso si son mis cosas personales? Y tú y yo no somos amigos. Y es donde viene así que para nosotros es un choque de, ah, sí, no, no somos amigos, gracias, ya me voy, ¿no? Entonces, yo recuerdo que al inicio sí me parecía, digo, aparte estaba joven, y pues era así como de, ay, ¿por qué son tan mala onda? Yo quería platicar tantito, ¿no? Y no, es eso, estás pasando límites. Ah, ok, muchas gracias. Y al contrario, Verania. Muy bien. Yo tengo una pregunta, aprovechando esa. Claro que sí, dime. Entonces, cuando se platica sobre eso? ¿Nada más con tus amigos muy cercanos o porque sí es muy común como platicar, ay, ¿cuántos hermanos tienes? Y, ¿no? Y cosas de tu familia y anécdotas que metes a tu familia. Pero si no es en el trabajo, es nada más con los que se juntan o en las reuniones como sociales, familiares. Normalmente sí. No quiere decir que no te puedas volver amigo de alguien del trabajo, pero cuesta muchísimo más trabajo, queriendo decir mucho más tiempo que nosotros. O sea, nosotros en México, insisto, yo sé que hay de todo, pero si estás en un mes en un trabajo ya tienes cuates, ¿no? O sea, no sé, de nuevo, insisto, el de compras, el de ventas, el operador fulano, el oficinista mengano, y tienes tus amiguitos y a lo mejor a fulanito le gusta el mismo equipo que a ti y fulanito tiene una hermana y un día te invitaron a una fiesta. Ellos tardan así, o sea, por ponerlo en perspectiva, si yo me tardo un mes, por ejemplo, en México en hacer cuatecillos, ellos se tardan 6 meses, entre 6 meses y un año en hacer cuatecillos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Es tu cuate, es tu amiguito del trabajo, pero todavía no lo llevas a tu casa, ni conocen, ni te descosiste y le contaste que tu novio y todo eso, cosas que nosotros normalmente sí hacemos, ¿no? Entonces, sí, pasa que hablas con tu familia, pasa que hablas con tus amigos cercanos, y si tienes la suerte y el empeño y la otra persona está dispuesta a volverse tu amigo, pasa en el trabajo.
Pero también es muy común, y de nuevo, para nosotros eso puede ser un shock, que tú puedas estar en una empresa años y que hayas hecho un amigo o ninguno. Porque los demás son tus compañeros de trabajo. La línea está marcada y no hay motivo para romperla, o sea, para pasarla. Y es de forma mutua, que tiene también que ver con que ellos no tienen tanta necesidad de estar interactuando con las personas como nosotros. Ellos están perfectamente bien en su soledad y en su intimidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ay, ya se salió la mitad. Qué feo. Bueno, ni modo, los aburrí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No los aburriste, Tips. De hecho, está muy interesante. Nada más que algunos alumnos tienen clase a las 7. Ya. Muchas gracias. Yo dije, bueno, pues ya ni modo, ya no me van a invitar. Pues, al contrario. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo sí quiero hacer una pregunta, Dips. Sí, dime, Ceci. Quisiera saber si tienes algún ejemplo más, como de algún reto al que tú te hayas encontrado en este camino al trabajar en empresas japonesas, como alguna anécdota que nos puedas compartir de una situación a la que tú te enfrentaste, en la que hubieras querido haber tenido como estos conocimientos que ahora ya tienes y en ese momento no los tenías en un tema laboral. Claro. ¿Algún tema laboral en el que me hubiera... sí, claro. Uno de los primeros que me pasó es que, por ejemplo, nosotros en México tenemos esta forma de hablar que nosotros le decimos de usted, que es una forma respetuosa. Actualmente ya casi no se usa. Hasta hace unos años, yo creo que cuando yo todavía era niño todavía se usaba, ¿no? Háblale de usted a tus mayores. Era la frase más común. En Japón todavía se estila muchísimo que cuando conoces a alguien y en el trabajo se habla de usted, sí o sí. Entonces recuerdo que yo ya había estado casi 3 años en Japón, en la universidad, estudiando, y cuando regresé a México, pues yo empecé a trabajar, y lo primero que me dijeron en el trabajo los japoneses de forma muy tajante fue: aquí vas a hablar de usted, porque aquí no somos tus cuates. Soy tu jefe y debe de ser así. Y yo, ya sabes, ¿no? Yo haciéndome chiquito así, ay, sí, gracias, ¿no? Entonces, igual que en español, pues realmente estás conjugando en otras personas, usas otras palabras, y la forma respetuosa de japonés es sumamente complicada. Por mucho es una de las cosas más complicadas, porque nosotros tenemos un de tú y un de usted y se acabó, ¿no? Ellos tienen un de tú, pero tienen 3 de usted, ¿no? Y entonces, como tienen 3 niveles de respeto, que es el estándar, el respeto formal y el respeto humilde, entonces tienes que aprender a combinarlas y a utilizarlas, y hay frases hechas. Entonces, por ejemplo, si en español yo te digo mucho gusto, por respeto y por amabilidad, tú dices al contrario, mucho gusto, ¿no? Entonces, del mismo modo, en japonés hay muchas frases hechas que obviamente si no estás acostumbrado a usar, terminas diciendo cosas horrendas, ¿no? O si te equivocas, en algún momento me pasó que en lugar de decir no quiero causarle molestias a usted, terminé diciendo no me cause molestias a usted, ¿no? Y así, entonces, algo que me hubiera servido muchísimo saber es que en el trabajo tenía que hablar de usted sí o sí. Muchas gracias. Sí, al contrario, muchas gracias. Vale. Pues muchísimas gracias, Gibbs. Realmente fue una charla muy interesante. Aprendimos, creo que, muchísimo de tu experiencia, y agradecerles también a los profesores y a los alumnos que nos acompañaron el día de hoy, e invitarlos a que continúen participando en los eventos de IDEATE y la charla también que tenemos el día de mañana por la mañana. Muchas gracias a todos, chicos, y que tengan muy buenas noches. Buenas noches.